18 de abril. Hoy celebramos a San Francisco Solano, el taumaturgo del Nuevo Mundo. Fue llamado así por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica y que él naciera en el año de 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes para suplicarles que no se pelearan y que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones, y es que rezaba mucho antes de su predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Fray Buenaventura se dedicaron a entender y a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad. Pero luego, de la manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para otras obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada su petición, pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí, fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Y sucedió una terrible tempestad, lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a la tierra firme y el misionero prefirió aguardar allá en esos escollos con los esclavos negros que le había venido instruyendo durante el viaje y habían enseñado la cantidad del Evangelio. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, al único que le hacían caso de dejar de pelear era el padre Solano. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a las comunidades de los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos desde Lima, Perú, hasta Tucumán, Argentina, y hasta Las Pampas y el Chaco paraguayo, más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas, y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos, con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y millones. San Francisco Solano misionó por más de 14 años y también fue, siempre a pie, a innumerables comunidades indígenas. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía un gran cariño por los animalitos. Las aves le rodeaban muy frecuentemente y luego a una voz solían por los aires revoloteando y acompañarlo durante sus largos viajes. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy mal y los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: «Que Dios sea glorificado», y expiró. Desde lejos la gente vio una rara iluminación en su habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pídele a Dios muchas bendiciones para América Latina, pero también por todas las comunidades que hoy sufren por la falta del Evangelio. San Francisco Solano ruega por nosotros.